Continuamos en esta especie de maratona en torno a la arqueología del Próximo Oriente. Vamos a cambiar de geografía, vamos a volver a Mesopotamia, vamos a volver a Siria y nos vamos a centrar en un periodo histórico de gran importancia para Mesopotamia, como es el periodo Uruk. El periodo Uruk, que situaríamos cronológicamente, Uruk medio, situaríamos entre el 3600 3100 aproximadamente. Este periodo, que llamamos Uruk, por esa ciudad tan importante del sur de Mesopotamia, es un periodo clave, determinante, dentro de la arqueología y de la historia de Mesopotamia, porque es el momento de la fundación de las primeras ciudades. Se fundan las primeras ciudades, nace la escritura, es el momento en el que nace la escritura. Por tanto, estamos ante un momento de gran relevancia histórica, no solo para Mesopotamia, sino yo diría que para la historia de la humanidad. Bien, estamos en esta situación, vean este complejísimo cuadro cronológico. O sea, la cronología de Mesopotamia es un caos absoluto, nadie entiende nada, cada uno utiliza la suya, según donde estemos, Alto Éufrates, Medio Éufrates, Alta Mesopotamia. Bueno, simplemente es para que vean que esta es la situación de la cultura de Uruk, ¿no? Este es el momento en el que nos situamos cronológicamente. Pues bien, dentro de esta cronología y de este periodo va a tener lugar un hecho de gran relevancia histórica, como es la expansión territorial de esta cultura. Esta cultura, como dije, nace en el sur de Mesopotamia, nace en torno a esta ciudad de Uruk, nace en la Baja Mesopotamia, en lo que es el país de Sumer, y a partir del 3600 aproximadamente inicia un proceso de expansión territorial, de ocupación del territorio, de forma, parece que pacífica. No tenemos evidencias de que sea una conquista militar, sino que hay una ocupación que parece que tiene un sentido más económico, cultural, que militar. Esta expansión se va a desarrollar por tres vías. Vía Éufrates, ocupando gran parte de Siria y lo que es el sureste de la actual Turquía, insisto, siguiendo el valle del Éufrates y su principal afluente, el Jabur. Otra vía de expansión será el valle del Tigris, esta zona, y la otra será hacia la región de Irán, hacia Oriente, por tanto ocupando estos tres lugares que son importantísimos. Cuatro: Susa, Gigantepe, Godintepe y Tepesialk. Por tanto vemos un proceso de expansión que supone la exportación de un modelo, y ese modelo es el modelo de vida urbano, y acompañando a ese modelo de vida urbano se va a exportar una nueva cultura material, porque los arqueólogos solo vemos la cultura material en la excavación, luego hay que buscar más allá, y esa es la clave precisamente de esta investigación que vamos a presentar hoy aquí en Lisboa. Esa cultura material que todos podemos ver se representa sobre todo por un nuevo tipo de cerámica, que es lo más frecuente en cualquier excavación arqueológica. Esta sería la nueva cerámica que desde el sur se exporta por esos territorios que vimos anteriormente. Dentro de esta tipología cerámica hay un vaso, que es este de aquí, posiblemente la cerámica más fea del mundo, que no aparecerá en ningún museo prácticamente, tendrá siempre un protagonismo secundario. ¡Qué gran error! La estética no tiene ningún interés histórico o arqueológico. Pues esta cerámica, insisto, tan fea, tan poco elaborada, representa el 80% de la cerámica de esta cultura. El 80%. Por tanto, es una presencia masiva dentro de toda esta tipología propia de la cultura de Uruk. El 80%. Por tanto, podemos decir que es el mejor indicativo, esta cerámica, de una cultura como es la cultura de Uruk. Sin embargo, a día de hoy no sabemos con seguridad para qué servía. Todos vemos el vaso, todos vemos el copo, vemos la vasija, pero no vemos su función. Y luego explicaré, vamos a desarrollar un proyecto, creo que muy interesante,
con el objetivo de intentar explicar el porqué de esta cerámica y el porqué de su presencia tan masiva. Volviendo a lo que hablamos al inicio, el profesor Francisco Caramelo presentó rápidamente el proyecto PAMES. En esa garganta pudimos estudiar uno de esos yacimientos vinculados a la cultura de Uruk y por tanto a ese proceso de expansión en esta garganta. En esta garganta de Januca identificamos un yacimiento de la cultura de Uruk que nunca había sido excavado. Es este Tel Humeida, aquí está a la entrada de la garganta, junto al río Éufrates. Aquí ven el Tel, visto desde la otra ribera del río. En 2011, en invierno, todo el mundo decía que estábamos locos, un poco, pero fuimos el único equipo que pudo excavar en 2011 en Siria, porque 15 días después estalló la guerra en este país, hasta el día de hoy, lamentablemente. Bien, pues entre enero y febrero hicimos un sondaje, una excavación, simplemente con el objetivo de conocer el contenido arqueológico del Tel. Hicimos este pequeño cuadro arqueológico. ¿Sobre qué caímos? Caímos sobre, no sé cómo se llama en portugués, basura, lixo, un lixeiro, ¿se dice? ¿Lixeiro? No. Sí, nada glamuroso, tampoco. Pero de un gran interés arqueológico, porque aquí lo que encontramos fueron cerámicas que eran vertidas porque ya no tenían valor, numerosos huesos, numerosos carbones, lo cual nos permitió contextualizar y datar muy bien el conjunto. Y fíjense, entre estos objetos cerámicos, el famoso cuenco feo, completo, es decir, se tiraba cuando todavía era utilizable. Sí, eran objetos que, porque lo importante no era esto, era lo que había dentro, es decir, lo que no vemos arqueológicamente hoy. Más ejemplos, otro completo, aquí está roto simplemente por la presión del depósito arqueológico, más ejemplos procedentes de esa lixeira. Una muy buena datación arqueológica con numerosas muestras de carbono 14 que calibradas nos dan 3.600, 3.400, es decir, Uruk medio. Bien, pues a partir de este trabajo, interrumpido bruscamente por el conflicto armado de Siria, decidimos, en colaboración con el Instituto Geológico de la Universidad de La Coruña, iniciar un proyecto en torno a esta cerámica, intentar explicar cuál era el interés cultural, el interés histórico de esta cerámica tan masiva, con tres objetivos: estudiar la composición geoquímica, es decir, ver si podíamos identificar centros de producción o centros de distribución, es decir, analizar la composición de las pastas cerámicas para ver realmente si hay una homogeneidad o no, y por tanto establecer regiones, centros de producción. Luego estudiar el proceso de producción, cómo se elaboraban realmente, porque hay muchas hipótesis, pero como verán, todas absurdas y ridículas en algunos casos. La técnica de elaboración, y esto lo hicimos mediante un experimento, hicimos arqueología experimental. Y también en laboratorio identificar la temperatura, es decir, la tecnología, la temperatura necesaria para su cocción en hornos. Y el último punto, la función. ¿Para qué servían? Nuestra hipótesis: pan con levadura. Esto eran moldes. Y ya veremos, por aquí hay una egiptóloga o alguna más, por comparación con los cuencos Betja, con los cuencos Betja que sabemos que se utilizaban en Egipto para elaborar pan. Bien, este es el panorama, por tanto, las líneas de investigación que, en colaboración, pues sobre todo con Jorge y con otros equipos, incluso portugueses, ya veremos, Instituto Nuclear de Lisboa, han colaborado. ¿Cuáles son los resultados que podemos presentar hoy? Esta no es una investigación finalizada,
Pero yo creo que ya tenemos datos importantes y novedosos que presentar, y será Jorge que va a explicar. Es una parte un poco más técnica, pero yo creo que es interesante para los que trabajan en arqueología, que realmente hay que trabajar con ellos y sobre todo junto a ellos. Entonces, bueno, yo empecé a trabajar en el proyecto PAMES, en realidad con la intención de hacer dataciones en los sitios que estaban excavando en aquel momento, pues tener una buena cronología, ¿no? Y bueno, pues en eso, la vez que pude ir en 2009, cuando pude ir con ellos a Siria, me enseñaron pues este sitio, Talumeida, donde había la verdad que este vaso tan feo que era muy llamativo. No solo por ser feo, era aparentemente de mala calidad, era poroso, era realmente algo que llamaba la atención, ¿no? Y que aparecía por miles, ¿no? Y hablando, bueno, José nos explicó que aparecía pues, en todos los sitios de esta cultura, y la primera cosa que llamó la atención hablando sobre esto fue cómo lo hacían, pero no cómo hacían el cuenco, sino cómo es posible que fuesen todos iguales, y en el sur de Turquía o en Irak, en sitios que están a miles de kilómetros, ¿no? Hace falta algo, una medida patrón, un molde, algo para hacerlo así, ¿no? Y es más, como si eso existía, si existía algún patrón, ¿cómo hacían para que fuese igual en todos lados? ¿O cómo lo distribuían? Porque si se hacía en cada yacimiento, ¿era posible? Yo no tenía ni idea, ¿no? Entonces, por eso también nos planteamos hacer el estudio geoquímico, ¿no? En realidad, el estudio geoquímico se hace para intentar saber de dónde vienen estos cuencos. Los cuencos, al final, están hechos de minerales, igual que las rocas. Y esos minerales puedes llegar a saber, comparando con la geología de una zona determinada, de dónde pueden haber salido, con lo cual puedes saber si proceden de un sitio u otro. Bien. Entonces, bueno, lo primero que necesitamos era muestras. Solo teníamos de dos sitios, ¿no? De Meida y algún sitio más del medio de Éufrates, pero hacía falta más sitios. Así que fue una labor de buscar muestras en museos, universidades, de pues Francia, Inglaterra, hasta de Japón, ¿no? Algunas muestras se mandaron de diferentes yacimientos para poder compararlos, porque si no lo podemos comparar, no vale de mucho, ¿no? Y bueno, esto es una extracción que hicimos en algunos cuencos que había en el Louvre, en yacimientos concretos, y luego, pues, una metodología para estudiarlos. Necesitamos saber la composición mineralógica, es decir, los minerales que los componen y los elementos que componen esos minerales, ¿no? Y eso tampoco es del todo fácil, porque hay muchas técnicas, pero ninguna es perfecta, todas tienen problemas. Por un lado, la técnica delgada es muy utilizada, pero es que teníamos muestras que eran muy pequeñas y no lo podíamos hacer. Se utiliza mucho la difracción de rayos X, pero es que esta técnica con algunos minerales funciona mejor que con otros. Entonces, bueno, fuimos combinando técnicas para saber cuál era su composición mineral, ¿no? Y luego con esas mismas muestras, pues analizamos todos los elementos que tenemos. Elementos que son muy abundantes, las cerámicas son muy abundantes del silicio, aluminio, otros menos abundantes, e incluso elementos que están en cantidades muy pequeñas, trazas. Esto es más o menos lo que obtenemos cuando hacemos uno de estos análisis de fluorescencia de rayos X. Nos dan una serie de picos y nosotros cada pico tenemos un mineral. Pero como están muy juntos, a veces solapan y no vemos algunos minerales. Con lo cual, bueno, hicimos una serie de análisis en todos, y una cosa que observamos era que todos estos son solo de humeda y ramán y de sedimentos, pero eran muy parecidos. 5 o 6 minerales, casi siempre los mismos. Estos son láminas delgadas, con muestras grandes las cortábamos, las damos al microscopio y veíamos lo mismo prácticamente. Algún mineral más encontramos, biotita, que es una pequeña pica, pero otra vez, muy parecidos todos. Da igual, hablamos de muestras que estaban a 200, 300, 400 kilómetros de distancia, se habían recogido en yacimientos a esa distancia y eran muy parecidas. Esto es otra de estas técnicas, es un espectro de infrarrojos. Pasa un poco lo mismo, estos picos nos indican minerales, no están muy juntos, vemos algunos sí, otros no, pero más o menos comparando con esta es la primera técnica, de difracción, de infrarrojo, no era lo mismo. Casi todo era cuarzo, calcita, augita, granita, 5 o 6 minerales, y luego otros, bueno, pues aparecen en algunas muestras, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que las cerámicas son muy heterogéneas, hay muy poca muestra, esto podría pasar, pero eran todas tremendamente parecidas. Haciendo los análisis elementales nos pasó lo mismo.
es que eran todas prácticamente iguales, ¿no? Todas se componían de lo mismo. Una diferencia en algunos, pero tampoco una diferencia muy grande, pero eran todas prácticamente iguales. Con lo cual nos llama mucho la atención, porque decimos pues, que tienen que ser todas del mismo sitio, ¿no? Porque si todo es igual, la arcilla que utilizaron para hacer estos cuencos debería ser del mismo sitio. Estos son, bueno, diferentes yacimientos, ¿no? Praia, Turmeira, Terramadi, todos, bueno, a cierta distancia, y todos eran prácticamente iguales. Entonces nos fijamos solo en algunos elementos, trazas que están en muy pequeñas proporciones, que son lo que llaman las tierras raras. Son unos elementos de la tabla periódica pues muy pesados y muy poco abundantes. De forma que se usa el espectro de tierras raras, que son estos de aquí, el lantaño, celio, se utilizan como una especie de huella dactilar de cada pues, sedimento, roca, etc. Y comparamos, bueno, primero dos sitios que están como a 200 kilómetros más o menos de distancia y eran prácticamente iguales. Por lo cual pensamos que realmente los cuencos debían hacerse en uno de estos sitios y llevarse al otro sitio o algo parecido, pero no lo sabíamos. Y luego comparamos con muchos otros yacimientos. Además, estos análisis, muchos sitios individuales, estos tecnológicos nuclear, y comparamos con otros de estos yacimientos, ¿no? Estas curvas de tierras raras se dividen en dos partes, las tierras raras pesadas y las ligeras. Vemos que esta parte de aquí son todas prácticamente iguales, pero en esta de aquí ya vemos algunas diferencias. Prácticamente, estas de aquí, los negros, los grises, de estos dos yacimientos, Turmeira y Terramadi, es el mismo patrón, es la misma huella dactilar, por lo cual quiere decir que el material que se utilizó en la arcilla es la misma. Y es muy parecido a este de aquí. Prácticamente igual. Pero los otros ya son algo diferentes. En estas partes de aquí, los elementos ya son algo diferentes. Lo cual esto nos llevó a sospechar una cosa, que era, empezamos a estudiar un poco la geología de toda esta zona y vimos que era todo igual, muy parecida. Los sedimentos, todo por aquí, son prácticamente iguales. Incluso las rocas que hay por aquí son prácticamente todas las mismas rocas. Pero aquí pasaban varias cosas, que es que aquí está Turmeira, aquí está Terramadi, y en medio tenemos una fuente. Y en Turmeira y otros yacimientos teníamos otra fuente, con lo cual las arcillas aportadas por esos ríos debían cambiar un poco ese patrón. Con lo cual existe la posibilidad de que la producción fuese local y todo el sedimento todo el material de partida fuese muy parecido, pero había ciertas evidencias de que, bueno, en algunos casos, en estos dos yacimientos, Turmeira y Terramadi, eran prácticamente lo mismo, que ahí pudiese haber sido un centro de producción, con lo cual estamos entre esas dos hipótesis ahora mismo. Otra parte del proyecto era estudiar el proceso de producción, ¿no? Entonces aparte de ser unas cerámicas muy feas, son de muy mala calidad, ¿no? Comparado con otras cerámicas de mucha mejor calidad que tienen, parece que no tiene mucho sentido utilizar una cerámica además de tal calidad, a menos que no fuese para nada muy importante este tipo de vaso, ¿no? Entonces, uno de los factores que estudiamos con más fue la temperatura de cocción, porque tampoco se había hecho nada de eso y no había mucha información sobre este tipo de cosas. Estudiar cómo se cocina una cerámica también es complicado. Hay muchas técnicas, pero son muy imprecisas, ¿no? Entonces, bueno, algunas de las clásicas son otra vez las mismas, inducción, infrarrojo, pero te puede dar un resultado muy impreciso, que se ha cocido entre 400 y 700 grados, por ejemplo, depende de lo que puede. Así que la combinamos con otras dos técnicas, un análisis térmico y uno de luminiscencia. Bien, los resultados de difracción y fluorescencia que teníamos los utilizamos para conocer la temperatura de cocción. Nos decía que aparecía calcita. La calcita es un mineral que si lo calientas a partir de 700 grados desaparece, se descompone. Por lo tanto, si aparece calcita quiere decir que no se ha alcanzado esa temperatura. Hicimos análisis térmicos, estos son curvas de análisis térmicos, que hacemos es poner una muestra en un horno especial que va incrementando la temperatura y vamos viendo cómo cambia la temperatura de la muestra y cambia el peso, ¿no? De forma que cuando un mineral se descompone o se forma otro mineral, se produce una pequeña reacción que detectamos. Entonces, estas son curvas de diferentes cuerpos. Vemos que aquí todas ellas tienen calcita, con lo cual, aunque se descompone a más o menos 700 grados, eso quiere decir que no alcanzó los 700 grados,
Pero además, tenemos aquí una pequeña cantidad de arcillas que se deshidratan. Con lo cual es incluso probable que no se alcanzasen los 600 grados, por lo menos en muchas de estas muestras, ¿no? Andamos un poco discrepando. Estos son un poco los resultados comparados con estos datos de temperatura. Y luego hicimos un análisis de luminiscencia. El análisis de luminiscencia es muy interesante por una razón. Funciona solo a temperaturas relativamente bajas. A partir de 600 grados, cuando una cerámica se ha cocido a más de 600 grados, no funciona. Pero por debajo nos da datos muy precisos. La luminiscencia en realidad lo que hace es medir una reacción que se produce en electrones. No voy a entrar en muchos detalles, pero cuando un mineral se ha calentado en el pasado a una temperatura, pues va a mostrar una sensibilidad cuando es irradiada, cuando es estimulada, dependiendo de esa temperatura. Cuanto más temperatura, más sensible. Y esto lo que nosotros hacemos es calentar los minerales, nos da una señal, está aquí, y lo alto que es el pico, lo intenso que es el pico, depende de esa temperatura a la que habrán calentado en el pasado. Probamos varios protocolos diferentes. Simplemente este es uno, este es otro, de forma que vas midiendo ese mineral y llega una temperatura en la cual la señal se dispara, que es lo que nos indica la temperatura a la que se calentó en el pasado. En este caso son, estamos entre los 250 grados, en esta son 400 otra vez. Con lo cual nos estaba diciendo esto que las cerámicas se habían cocido a muy baja temperatura. Prácticamente a menos temperatura es que ni siquiera son consistentes. Como que se había utilizado el menor combustible posible y se había empleado la menor energía posible en hacerlos. O sea, realmente son unas cerámicas que se han hecho con el mínimo esfuerzo posible. Comparando estos resultados, en acción, infrarrojo, que vemos lo que nos dan, ¿no? Esto nos dicen las temperaturas son menores entre 100 y 600 grados, y la luminiscencia, son estos tres procedimientos, nos dan temperaturas, depende de la muestra, en torno de 400 y 150 grados, en el interior de la cerámica. Es decir, a menor temperatura no se consigue cerámica. Bien. También se realizaron una serie de observaciones en los cuencos para intentar saber cómo los habían hecho, ¿no? Se dieron las dimensiones, se buscaron huellas que indicasen cómo los habían hecho, ¿no? Se midieron cuencos de diferentes sitios, prácticamente son todos iguales, todos tienen estas dimensiones, más o menos, ¿no? Con este bisel de 45 grados. Se vieron un montón de huellas. Este es el aspecto externo, un aspecto muy rugoso, muy rústico, ¿no? Y más o menos otro aspecto parecido. En muchos se observa esta marca de torsión, de que la base está un poco girada, ¿no? Respecto al resto del cuenco, lo cual indica que se ha aplicado una fuerza, por lo menos de giro, en ese sentido. Y por el interior se observan, sin embargo, marcas que sí se ha trabajado el interior, ¿no? Con agua para intentar alisarlo de alguna manera, ¿no? Intentar homogeneizar esa superficie. Y luego se observaban en muchos pequeñas marcas de dedos y de nudillos. Es decir, que se había introducido, aquí se ve mucho mejor, las marcas de nudillos que se habían utilizado para darle forma, ¿no? En la parte interior de ese vaso, ¿no? Y se ven los nudillos, ¿no? Como se ajustan perfectamente a una mano. Aquí también se ven bien vueltas. Que se usan también al uso de los dedos para darle esa forma, por lo menos en la parte interior. Y además, realmente no eran simétricos, eran más bien asimétricos. De forma que mostraron una cierta evidencia de que realmente cuando estaban frescos eran puestos de alguna manera en una superficie a secar y el propio peso de la pasta arcillosa pues hacía que se deformase. Prácticamente la mayoría parecían así deformados. Entonces, una foto de varios de estos vasos, ¿no? Todo más o menos con esas características, pero más o menos iguales en tamaño, pero algo deformados también.
un bien puntual que trae. Cuando miramos la pasta también veíamos alguna cosa interesante. Esto de aquí. Tenemos estas huellas, ¿no?, de aquí, que implican que se ha también aplicado una fuerza. Es decir, en el momento modelado se ha aplicado una fuerza unidireccional, en una dirección. Lo cual es interesante ahora cuando vayamos a ver los métodos, las formas de modelado que se han propuesto, saber pues, esto con cuál de ellas cuadra, ¿no? Bien, por lo tanto tenemos pues, que examinando estos vasos, pues que son de una superficie exterior muy rugosa, muy tosca, ¿no?, sin ninguna huella de que se haya retocado o pues, modificado para evitar esa forma, muy agrietada, ¿no?, con un desecado. Vemos esa torsión. Y en la superficie interior, sin embargo, vemos que ha sido pues, tratada, alisada con agua, ¿no?, de forma que se forman esos anillos que se pueden ver y que bueno, pues hay una intencionalidad en darle esa forma, ¿no?, pues, aplicando presión con los dedos, los nudillos. Se ve esa simetría que refleja el proceso de extracción o de secado, ¿no?, que hace que sea algo simétrico, y además, bueno, una pasta con un desodorante vegetal abundante y con esa deformación, esa deformación en el interior. Analizando esto a microscopio, cortes de esta pasta muy delgada, se veía una cosa interesante. Muchas de estas muestras se veían como los minerales estaban alineados. Y esto también quiere decir que ahí se ha aplicado una dirección, porque si no los minerales aparecían dispersos, sin ninguna orientación. Pero en muchas muestras se veía, bueno, aquí se ven muy claras estas dos, esa alineación, otras es menos clara, pero se ve también, ¿no?, aquí. El hecho de que aparezcan alineados es porque se aplica fuerza en una dirección. Y eso se hace en el modelado. En otros yacimientos no lo sabemos porque las muestras eran muy pequeñas y no pudimos hacer láminas de ningún tipo. Bien. Por lo tanto, hicimos pues, un experimento con estas características y con esta información. Pues hicimos un experimento de intentar reproducir cómo se hacían estos cuencos, pues considerando las hipótesis que había, pero también una pues, propia, ¿no? Entonces, bueno, estas son las hipótesis de fabricación. La más extendida es esta de aquí, que es pues, que se excavan unos huecos, unos moldes en el suelo y se utilizan para moldear la pasta, para formar esos cuencos. Otra es pues, que se hacía a mano a partir de una bola de arcilla, ¿no?, con resultados parecidos a ese. Y otra sería, pues, un poco viendo esas observaciones que vimos de esa presión, pues el uso de un molde que sería portátil. Bien. Se intentó hacer los cuencos con los tres métodos. Este entonces el primero, bueno, se cortaba la pasta de arcilla que se utilizó. Se buscó una arcilla que fuese parecida a la composición de esta cerámica y se siguió la hipótesis de los que se hacían, de la hipótesis que decía que se hacían a mano. Entonces, bueno, se hizo una bola de arcilla y se empezó a hacer siguiendo esas instrucciones, ¿no?, tratando de seguir las instrucciones lo más exactamente posible y tratando de obtener el vaso con la forma con la que aparece. Entonces, bueno, vemos un poco el proceso, cómo se iba haciendo. Un proceso relativamente trabajoso, lento, llevaba bastante tiempo, la verdad, bastante esfuerzo, y bueno, ese es el resultado final, ¿no? Bueno, se observa primero que esas marcas circulares dentro no las tenemos, aunque es relativamente liso el interior, por fuera no es ni mucho menos tan rugosa, y luego este bisel pues, es redondeado. El resultado es, por lo tanto, muy diferente a lo que vemos. Luego se hizo también con la teoría que la hipótesis de que se moldean en agujeros en el suelo. No se hizo se hizo un suelo artificial, ¿no?, en un valle con arcilla, como serían imitando a los suelos que tienen allí, en el Éufrates. Se excavó un hueco con la forma y el tamaño de estos cuencos y se intentó hacerlo, ¿no? Es un proceso también lento porque es muy incómodo hacerlo en el suelo. Y además de eso, pues hay pues varias cuestiones. Primero, el acabado no es exactamente igual, sí que estas formas concéntricas, pero el bisel no se puede hacer de esta manera. Es imposible hacer ese bisel con ese ángulo y además es imposible sacar esto del suelo. Hay que esperar a que se seque ahí. Si eso, aparte de que eso tarda muchísimo, porque el
el arcilla se moja al poner la pasta, pues cuando se consigue extraer, el cuenco ya está seco y no se deforma. Con lo cual retomamos el mismo. Por último, cogiendo también la forma y el tamaño de los cuencos, se hicieron varios moldes para intentar saber si con un molde se podría conseguir eso. Se hizo uno de yeso, de escayola, y otro de barro cocido. Y bueno, se intentó hacer, reproducir el proceso con estos moldes. Una cuestión es de qué se partía, ¿no? Hay pues también, no se conoce bien si se parte para hacer el vaso de una bola de arcilla o si se parte de una torta. Entonces, se probó de las dos maneras. Cuando se hacía con una torta, pasaba esto, ¿no? Lo que se obtenía es que en esas cerámicas que obteníamos había estos pliegues que realmente no aparecen en los cuencos reales, ¿no? Con lo cual lo descartamos y la hicimos a partir de una bola. Esa bola pues, como esta, la empezamos con algo de arcilla seca para que se pudiese manejar y no se pegase, y a partir de ahí, pues con un molde, pues se ajustaba el molde, se giraba, se iba girando el molde y se iba haciendo. De forma que una vez que teníamos pues la forma ya y el espesor similar al de los cuencos, se cortaba. Y además se vio que el desmoldado era relativamente, no era muy complicado, era relativamente sencillo. Y cuando quitábamos el vaso, salía volcando el molde fácilmente y se ponía a secar. Y al secar además, muchos de ellos se deformaban. Con lo cual, esto viene a decir que probablemente esta fuese la forma en que se hacía, ¿no? Vemos que además incluso al manejar el molde, pues teníamos estas marcas circulares, marcas de nudillos, que quedaban marcas de los nudillos, ¿no? Casi todos. Se probó de una manera con otro molde, pero esta vez con un entorno manual, y el resultado también era parecido, era prácticamente el mismo. Se iba girando y se conseguía pues, ese resultado, ¿no? Este es el resultado de los vasos, o sea, frescos, ¿no? Que se dejaron a secar, y luego fueron cocidos a una temperatura de 500 grados, similar a la que habíamos observado. De un horno, 500 grados, y bueno, este es el resultado, ¿no? Es decir, esto sería uno original y esto sería la reproducción, ¿no? Estos son realmente lo mismo, este es el original y esta es la reproducción, ¿no? Bueno, las características son prácticamente las mismas. El bisel es igual, la rotatividad externa es igual, la superficie interna es igual, los mismos tipos de marcas, con lo cual, bueno, viendo el experimento con todas las propuestas, este parece desde luego la que más se ajusta a la realidad, ¿no? El proceso que más se ajusta a la realidad. Bien, uno de los problemas es, si hay un molde, ¿dónde están esos moldes, ¿no? Entonces, bueno, recientemente Juan Luis encontró una referencia a un molde en uno de estos cuencos, en un museo en Bruselas, ¿no? En Antequera, y fue allí pues, a verlo, a hacer algunas muestras. Y esto es lo que se encontró, ¿no? Pues un cuenco que tenía, bueno, estaba completamente pegado a una base de arcilla seca, con esta forma, así pues semisférica, estaba algo roto, ¿no? Pero incluso que al ponerlo en superficie pues giraba perfectamente, ¿no? Con lo cual, bueno, otra cosa interesante es que esto se encontró en un yacimiento, en un almacén asociado a un edificio, pues es un templo, ¿no? Asociado al poder, de alguna manera. De forma que, bueno, es posible que se tratase de una producción local donde existe ese molde que es un poco el patrón que se utiliza para hacer todos estos cuencos iguales, ¿no? Al menos parece que los datos nos apuntan hacia eso. Bien, y por último, el mayor problema de todos es la función, ¿no? Esta quizás es la parte más complicada, ¿no? Porque, bueno, es realmente difícil saber qué pudo haber contenido una cerámica pues hace bastantes miles de años, ¿no? Bien. En la literatura, en los últimos años se han propuesto varias
varias hipótesis del uso de estos cuencos, ¿no? Pues para cocción de alimentos, para hacer yogur o algún otro lácteo, para contener algunas bebidas como cerveza, por ejemplo, para contener sal, o una de ellas era pues, para contener pan con levadura, ¿no? Bien, se puede llegar a saber para qué se utiliza una cerámica o qué contuvo una cerámica analizando residuos orgánicos que pues, penetran en el interior de esa cerámica y quedan aquí. Lo que pasa es que esto es complicado y además hay varias técnicas que se pueden utilizar dependiendo de lo que estés buscando. Es decir, no es lo mismo que busques un aceite que cualquier otro tipo de productos, ¿no? Las técnicas cambian un poco. Así que lo primero que teníamos es tener claro qué es lo que íbamos a buscar. Entonces, bueno, un poco asociando así que el símbolo que se utiliza para pan o comida, ¿no? Pues es este. Y también por el parecido con los beche egipcios, ¿no? Que sí sabíamos que se utilizaban para hacer pan, o por lo menos parece bastante claro que se utilizaban para hacer pan, pues bueno, nos decantamos por la hipótesis del pan. Entonces lo primero que tenemos que saber es, bueno, de qué está hecho el pan para saber lo que vamos a buscar. Bueno, el pan, bueno, más o menos todos sabemos de qué está hecho, pero ¿cómo se traduce eso a, digamos, a las moléculas que componen el pan? Bueno, pues tiene un porcentaje muy alto de almidón, sobre todo, y algunos otros azúcares, lípidos. Los lípidos son las grasas, tiene muy poca grasa, y son grasas vegetales, que se pueden identificar relativamente fácilmente, pero son muy pequeños, y algunas proteínas, sobre todo la proteína, al gluten, se conoce como el gluten. Así que lo que hicimos fue pues, aplicar una serie de técnicas para intentar identificar esos compuestos. Bien, hay que decir una cosa, dependiendo de lo que hayan contenido, el resultado es más fácil de obtener o menos. Por ejemplo, si estos vasos se hubiesen utilizado para hacer o contener yogur, sería muy fácil comprobarlo, porque el yogur tiene una serie de proteínas y grasas propias, son únicas y son muy fáciles de identificar. Si están ahí, las encontramos fácil, sin ningún problema. Al igual que, por ejemplo, pues que fueran utilizados para contener cerveza o hacer cerveza. Es relativamente fácil. Hay algunas grasas, la glicerina, que aparecen asociadas, o algunos ácidos sálicos que aparecen asociados a esas bebidas. Con lo cual, si eso fuera así, sería muy fácil comprobarlo. Cogemos una muestra, buscamos esas moléculas y ya está. En otros casos es más difícil, por ejemplo, cocción de alimentos. Puedes llegar a saber que una cerámica se ha utilizado para cocinar, pero el qué es más complicado. Te vas a encontrar grasas y mezclas y puedes decir, bueno, esto se utilizó para cocinar. El qué se cocinó ya es diferente, es más complicado. En el caso del pan es bastante complicado, porque deja muy pocos residuos. Bien. Estas son las técnicas que hemos utilizado o empezado a utilizar. La primera es esto de aquí, que es un análisis de cromatografía de gases con espectrometría de masas por pirólisis. Lo que se hace es coger una muestra, se extrae, digamos que disolviendo los minerales, el pequeño residuo orgánico, se calienta y entonces se va volatilizando. Y eso que se volatiliza lo metemos por un tubo y lo que va haciendo se va midiendo un espectro de lo que va saliendo y vamos identificando cada compuesto. ¿Qué tiene esta técnica de ventajas? Que pues nos permite tener un espectro muy amplio de compuestos, pero es difícil saber a qué se debe. Cuando esto es un espectro de moléculas separadas por diferentes tamaños. ¿Y qué resultados nos dio esta técnica? Bueno, pues que tiene una gran cantidad de moléculas que se asocian sobre todo con compuestos vegetales. Y sobre todo una de ellas, esta de aquí, el vinilguayacol, que está presente sobre todo en cereales y en cáscaras de cereales. Lo cual, bueno, en principio era algo muy compatible con la hipótesis del pan. Analizamos muestras de cuencos originales, cuencos antiguos, pero también cocimos, en los cuencos que habíamos hecho, cocimos pan y los analizamos para comprobar. Y el resultado era el mismo también. Ahora bien, hay una cuestión aquí importante. En estos cuencos, como antes se utilizaba paja de cereal. Es decir, este producto podría venir de aquí también. Lo cual no teníamos la certeza de que fuese por el pan. Así que, bueno, continuamos los análisis e intentamos analizar qué grasas había, qué lípidos había
en esos cuencos. Analizamos también varios cuencos, pero en este caso el resultado fue pues muy pobre. Casi ninguno de los cuencos tenía nada, ningún tipo de grasa, y en 3 de ellos, en los que aparecían muestras, pues tenían una cantidad muy pequeña de algunas grasas vegetales, nada más. Con lo cual, lo que decía es que bueno, esos cuencos como mucho habían tenido algo de tipo vegetal, nada más. Volvía a ser compatible con la hipótesis del pan. Aunque necesitamos saber, pues, con más seguridad que realmente lo que había era pan. Así que, bueno, pasamos a la segunda fase y hicimos 2 tipos de análisis. Uno de extracciones de ADN y otro de extracciones de proteínas que bueno, estamos ahora en ellas, ¿no? Las extracciones de ADN lo que hicimos fue coger algunas muestras también y extraer una muestra para ver si ahí había ADN que correspondiese a algún tipo de cereal. Y además, esas muestras que nosotros cocimos también lo hicimos en los cuencos donde cocimos pan y en residuos que quedaban en esos cuencos de ese pan. Bien. ¿Cómo se hace esto del ADN? Bueno, cuando ahí quedan residuos de algún producto, queda también pues, ADN de esos residuos. El ADN es una molécula muy larga y doble, que encaja, formada por 2 grandes hileras de piezas que encajan. Pero, si tú aplicas calor, esas piezas se separan. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se coge otra secuencia de ADN que conocemos de un cereal, de un gen de un cereal, y se pone pues, en un pequeño ensayo con estas muestras. Se calientan y cuando eso pasa, se separan las hélices de ADN, pues estas se combinan. De forma que vuelves a bajar la temperatura y se combinan. Con lo cual vas a tener una mezcla de ese ADN que tú has añadido con el que había en la muestra. ¿Qué haces entonces? Pues bueno, lo que haces es descartar aquellas que no se hayan juntado, que no hayan hibridado, y como esa secuencia la conoces, le pones, bueno, hay unos mecanismos moleculares que se llaman enzimas, que lo que hacen es coger una secuencia y la reproducen miles de veces. Entonces, coges esa secuencia que tienes, la reproduces y sacas miles, incluso millones de copias de esos fragmentos de ADN que tenías. El proceso es más sencillo de lo que parece. Y eso lo pones en una especie de placa que tiene un gel y le aplicas electricidad. Y lo que hacen esas secuencias es moverse en función de su tamaño. Cuanto más pequeña, más se mueven. Esos fragmentos que habíamos puesto tenían 90 pares de bases. Es decir, todo lo que hubiese hibridado con el gen del cereal tendría que tener 90 pares de bases. Aquí tenemos una muestra que pusimos de cereal, ¿no?, para comprobar que se funcionaba, y esto aparecía pues, en algunas muestras. Y está aquí, que es una réplica incluso. Con lo cual el resultado nos decía, pues este es el experimento de la cocción del pan, ¿no?, como utilizamos cuencos para hacer pan, quedó pues, algún residuo en los cuencos. Y lo que decía es que en 2 de las muestras, de 2 yacimientos diferentes, teníamos ese ADN de probablemente fuese un cereal. También nos salió en el pan que habíamos cocido nosotros, y nos salió también en las pastas cerámicas que utilizamos para cocer. ¿Cuál es el objetivo ahora? Comprobar que ese ADN, que es el cereal, a qué especie pertenece. Si es cebada, trigo, que es el paso en el que estamos actualmente. Con lo cual, ¿cuál es el paso que nos queda? Pues hacer esa secuenciación y, por último, la proteómica. ¿Para qué tenemos la proteómica? Bueno, si ahí comprobamos que tenemos un cereal, lo que podemos saber es que ese cuenco tuvo un cereal, pero no que tuvo pan. Tenemos que tener algo más que nos indica que tenemos pan. Sabemos que tiene muy pocas grasas, eso, con lo cual es compatible, pero lo que vamos a hacer ahora es coger los residuos y las proteínas que hay ahí es fragmentarlas y bueno, medirlas en un aparato especial que lo que hace es separar esos fragmentos según tamaño y luego ordenarlos de forma que nos permite saber qué proteína era. Si esta proteína es la gluteína, tenemos un producto vegetal hecho de cereal, sabemos el cereal que es, y además, al tener esa proteína, sabemos que era una masa con esa proteína. Si una masa que tenga proteína sea de cereales, no hay muchas más cosas que el pan que puedan tener eso. Entonces, ese es el objetivo que nos planteamos, pues a ver, a finales de este año tener resultados para intentar definitivamente demostrar que pues, se trataba de pan. Bueno, como conclusión entonces, bueno, pues el análisis de las cerámicas nos dan resultados algo ambiguos.
la geología en el Éufrates es muy igual en todas partes, es la misma en todas partes, y es una fuente de arcilla además muy importante, no necesitamos otra que ir al lado del río a coger arcillas, con lo cual, bueno, por una parte, las tierras nos parecen indicar en la mayor parte de yacimientos una producción local, pero esto todavía no es muy claro. Necesitamos analizar algunas muestras más y comparar con otras cerámicas. Esto sería un mapa del Éufrates, son los yacimientos que hemos estado estudiando, por lo menos muestras de estos yacimientos. Este de aquí es el más reciente de Bruselas, que aún no hemos analizado las muestras que tenemos allí. Lo que nos ha dicho hasta ahora es que, bueno, estas de aquí tienen una composición más parecida y esta otra más parecida. ¿Quiere decir esto que estas vienen de un sitio y otras de otro? No necesariamente, porque la geología en esta zona, bueno, es toda muy parecida, pero aquí debe haber algunas diferencias con esa. Entonces es algo que todavía estamos pues, en proceso de analizar. En cuanto a la fabricación, pues eso sí lo tenemos bastante claro, ¿no? Pues eran elaborados con un molde portátil, ¿no? Todo nos apunta a que eso era así. A partir de una pequeña bola de arcilla de 800-900 gramos, tienen esas características, ese exterior rugoso, tosco, esa torsión, la base por ese uso precisamente del molde. El interior está pues, más trabajado, alisado con agua, con huellas de dedos, agua simétricos porque se extraen del molde en fresco y se dejan secar. Más o menos en este proceso se emplea muy poco tiempo, poco más de 1 minuto. Es un proceso muy rápido, con el cual se pueden hacer muchos muy rápidamente. Y luego, pues después de haberlas cocido, más o menos el peso es este. El peso de la mayor parte de estos cuencos que debemos pesar pues, está más o menos en ese rango. Y la temperatura de cocción es muy baja, casi la mínima posible. En cuanto a la función, de momento, todos los análisis que hemos realizado nos indican que tienen muy pocas grasas y los lípidos son de origen vegetal. Y además, hemos visto que lo más probable es que contuviesen algún tipo de cereal. Nos falta ahora secuenciar ese ADN para comprobar qué cereal es y nos falta pues, analizar esas proteínas para comprobar que realmente contenían gluten. De forma que podamos decir a ciencia cierta que lo que tenían era pan. Y como cada vez, bueno, nada más es una diapositiva de agradecimientos, bueno, sobre todo a las principales fuentes de financiación, ¿no? Para hacer todos estos estudios, al Ministerio de Economía de España, a Xunta de Galicia y también al Instituto Tecnológico Nuclear que pues, han realizado una parte importante de los análisis de los elementos traza, ¿no? Y bueno, nada más. No sé si hay alguna pregunta.